Biblia no muestra a Sara como esta clase de mujer. Tampoco muestra a Abraham como un marido inútil, que no sirve o que no es un hombre de fe, como sin duda algún ejemplo podríamos encontrar en la Escritura. Los muestra a ambos como un hombre y una mujer de fe. Yo no los veo separados. Si bien sé que Abraham es un hombre de fe, y sé que la Biblia llama a Sara una mujer de fe, yo sé que ellos tenían una vida juntos. Estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Muchos años. Y en esos años tuvieron muchas experiencias que los llevaron a ser este hombre y mujer de fe. Permítanme mostrarles a través de la Escritura en esta tarde por lo menos 3 momentos que para mí son significativos en cuanto a la forma en que Dios empieza a obrar en la fe de Abraham y Sara. Tenemos para eso que volver a Génesis, al capítulo 12, donde empieza la historia de Abraham y Sara. Literalmente en Génesis 12 empieza la historia de Abraham y Sarai. Todavía él no es Abraham y ella todavía no es Sara. Son los nombres que Dios les dará luego. A esta altura, él es Abraham, sin esa H de por medio. Él es Abraham, no Abraham. Ella es Sarai, no es Sara. Pero este matrimonio empieza confiando en la voz de Dios que les guía. Permítame leer lo que dice la Biblia en Génesis 12, versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 65 años cuando partió de Harán. Piensen esto, ¿sí? Piensen este matrimonio, porque si bien aquí no se nombra a Sarai, estaba presente, porque ya a esta altura, cuando usted lee el capítulo 11, la parte final, el versículo 27 en adelante, se encuentra con Abraham casándose con Sarai. Ya a esta altura ellos han salido de Ur de los Caldeos, que era su tierra natal. Han terminado parando en Harán por un tiempo, hasta que muere el padre de Abraham. Cuando el padre de Abraham muere, Dios vuelve a rectificar su deseo en su corazón y le habla a Abraham. Y Dios le dice: mira, Abraham, yo te voy a bendecir. Mi deseo es bendecirte, hacer de ti una gran nación, hacer de ti un hombre próspero, de tal manera que todo el que te bendiga será bendecido. Y si alguien se atreve a maldecirte, será maldecido también. Vas a ser un hombre de bendición, y en ti, y en la bendición que tú tienes, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios le dice algo, le dice: sal ahora de tu tierra y de tu parentela, deja tu tierra, deja tus parientes y ve a la tierra a la cual yo te mostraré. La Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento que Abraham fue fiel en seguir a Dios y fue sin saber a dónde iba. Fue siguiendo la voz de Dios sin saber a dónde iba. Sabía que Dios lo iba a guiar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, pero él no tenía rumbo fijo. Y si bien el pasaje dice que Abraham tomó consigo a Lot, que era su sobrino, y todo cuanto tenía, y ya tenía a esta altura 65 años, ya hacía un buen rato que él se había casado con Sarai. ¿Cuán difíciles son las circunstancias cuando nos tenemos que mudar? ¿A quién le gusta mudarse? Obviamente a nadie. ¿Cuánto más difícil sería mudarse si no sabemos a dónde vamos? Piense esto en la cabeza de una mujer como Sarai, que significa princesa. Una mujer que es preciosa. Luego lo vamos a ver en la Biblia, que dice que era una mujer bella. En este tiempo bíblico, cuando los nombres tenían significado, cuando los nombres marcaban de alguna manera ciertas características de las personas, Sarai tenía un significado. Seguramente era una mujer inteligente, muy culta, refinada en su crianza.
cuando ella decide casarse con Abraham, ella toma como meta de su vida, como su misión vitalicia de por vida, acompañar a su marido a cumplir los propósitos de Dios. Si recordamos un poquito más el sermón del domingo pasado, recuerden que Dios le dice a Eva: tu marido se enseñoreará de ti. Es significativo que en esta historia, en la de Abraham y Sara tenga una total obediencia por Abraham. Ella es el ejemplo de obediencia del cual va a hablar luego Pedro. Pero a esta altura, Sara ha tomado la decisión de acompañar a su marido. Sara en esta etapa, en esta primer mudanza, no aparece en el texto bíblico diciéndole a Abraham, yo no voy a ir contigo. Mira, estoy yo muy cómoda aquí en la casa de mi padre, que es obviamente la casa de tu padre. A mí poco nada me interesa si Dios te dijo tienes que ir, encima tenemos que ir a donde no sabemos, yo a vos no te sigo. Si no sabes a dónde vas, yo no te sigo. Aunque la Biblia no lo diga, yo estoy seguro que Sara, que entendía que su misión era acompañar a su marido en todo lo que Dios quería hacer con él, que ella sabía que su marido era un hombre que temía a Dios, de tal manera que Dios le hablaba y le había hecho una promesa, ella está dispuesta a acompañarlo, aun cuando él no sepa a dónde va, que va siguiendo a Dios. Ella no tiene mucho más problema. Es una mujer de fe. Es una mujer que está dispuesta a acompañar a su marido. Hay una mudanza, pero hay una decisión, como lo decía. Ella establece como prioridad y meta ayudar a su esposo a cumplir con los propósitos de Dios. Esto es un precioso inicio matrimonial. ¿Cuántas veces como esposas, y hablo aquí a las esposas, vamos a hablar a los esposos en algún otro momento, pero cuántas veces como esposas no entendemos la importancia de acompañar a los maridos a hacer la voluntad de Dios? Que no es nuestra meta que ellos sean los hombres de Dios. Muchas mujeres quieren que sus maridos sean lo que ellas quieren que sean. Yo quiero que mi marido sea esto. Hermana, no se preocupe por transformar a su marido a la forma que a usted le gustaría. Preocúpese porque su marido sea el hombre que Dios quiere que sea. Cuando su marido sea el hombre que Dios quiere que sea, se lo puedo asegurar, usted lo va a disfrutar. Usted puede tener un marido a su medida, que sea todo lo que usted quiera, pero eso no le asegura felicidad. Tal vez sí disfrutar de manera egoísta con tener un títere y no un marido. Pero cuando su marido sea todo lo que Dios quiere que él sea, usted va a poder disfrutarlo, porque la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Cuando su marido sea el hombre que Dios quiere que sea, le puedo asegurar que usted ha de disfrutarlo. De la misma manera con las esposas. Maridos, entendamos, muchas veces nosotros queremos que nuestra esposa sea lo que nosotros queremos. Y le decimos, tienes que ser así. Alguno dirá, igual que mi madre. No sé si sea lo mejor. Tienes que ser así. A mí me gusta de esta manera. ¿Y quién nos dijo a nosotros, cabezones, que nuestras mujeres tienen que ser a nuestra manera? Procuremos que nuestras esposas sean conforme al corazón de Dios. Cuando sean conforme al corazón de Dios, seguramente las vamos a disfrutar. Y vuelvo sobre la misma base, porque la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablemos de nuestra vida matrimonial, antes de ser un matrimonio de fe, debemos entender las prioridades que tenemos que buscar. Yo no quiero que mi marido o que mi mujer sea lo que yo quiero. Me voy a esforzar para que mi marido o mi mujer sea lo que Dios quiere que sea. Lo voy a acompañar. No importa cuán difícil parezca la travesía hasta que eso se cumpla, yo voy a invertir mi tiempo, mi fuerza, mi esfuerzo, mi dinero y todo lo que Dios me ha dado para que ella cumpla o él cumpla el propósito que Dios tiene para su vida. Sara no tiene problema con esto. Sabe que Dios le ha dicho a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, ve a una tierra que yo te voy a dar, que vas a habitar, donde van a vivir, donde van a disfrutar la bendición. Tal vez no sepas dónde, pero yo te voy a guiar. Cuando Abraham le dice a Sara, hacer las maletas, mi amor, que nos vamos, camino a no sé dónde, a buscar la voluntad de Dios, ella dice, si Dios te dijo,
yo te sigo. Si Dios te dijo, yo te sigo. Esto es una primera enseñanza. Cuando este matrimonio inicia en fe, sin duda la fe tiene que empezar a ser probada. La fe, dice la Biblia, es como el oro. Tiene que ser probada por fuego para que sea cada vez más preciosa, para que sea una fe pura. A veces como que no nos gusta mucho esta idea de pasar la prueba de fuego sobre nuestra fe. Quisiéramos no tener problemas, una vida cristiana sin problemas, sin tantas cosas difíciles, que esté todo bien, que la bendición de Dios llegue. Total, si Dios me bendice, yo estoy contento y le sigo. Si no me bendice, si todo está mal, me quedo en mi casa enojado con Dios porque Dios de mí no se preocupa y a mí no me bendice. Eso es inmadurez. ¿Sí? Eso es inmadurez. Cuando llegamos a la madurez espiritual, entendemos que tenemos que seguir a Dios no por lo que nos da, sino por quién es Él. ¿Sí? Yo te sigo por lo que eres, no por lo que haces. Lo sigo porque Él es el Señor, no por lo que me pueda dar o no dar. Eso es madurez. Hay que empezar a madurar de esa manera. Abraham y Sara han caminado juntos en esta primera etapa, han llegado a Canaán, pero empiezan a surgir las pruebas. Capítulo 12, el versículo 10 nos muestra la primera prueba que tuvieron que pasar. Dice la Escritura que en aquellos días hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Es la primera prueba de fe. Ellos están donde Dios les ha dicho que estén, la tierra de Canaán. Pero ha venido hambre. Entonces Abraham toma una decisión. Dice, dejemos el lugar que Dios nos dijo y vámonos a Egipto. En Egipto hay abundancia. La Biblia no me muestra por ningún lado que le consulte a Sara sobre ir o no ir a Egipto. Ya ahí vamos a ver un craso error que luego ahondaré. Pero deciden irse a Egipto. Pasa algo interesante y los animo a que lean la historia, porque dice la Biblia que cuando están entrando a Egipto, Abraham ve a Sara y le dice, ahora me doy cuenta que eres una mujer muy, pero muy hermosa. Sara tenía 65 años cuando Abraham se lo dice. Seguramente Abraham ya lo había notado, pero seguramente, como todo buen marido, con el paso del tiempo, a veces ya ni nos fijamos en aquellos detalles de nuestras esposas. Sabemos que nos casamos con una mujer linda, pero hace mucho. Ahora nos parece que ya no es la misma, parece que nos la cambiaron en algún momento. Abraham tiene ese despertar espiritual donde Dios le abre los ojos y él se da cuenta nuevamente que tiene una mujer hermosa. Y está entrando a Egipto y dice, la verdad tú eres demasiado linda. Le hace un halago antes de entrar. Como un propósito, él sabe que si entra a Egipto, cuando Faraón vea que esta mujer es muy linda y si sabe que él es su marido, aquí matamos al marido y Sara pasa a ser parte del harén de Faraón. Entonces le dice, te pido que hagas un favor. Cuando entremos, si alguien pregunta, tú diles que eres mi hermana. Diles que eres mi hermana, porque si ellos saben que eres mi hermana, y esto lo recordarán ustedes cuando han sido más jóvenes, ¿con quién hay que quedar bien? Y con el cuñado. Hay que quedar bien con el cuñado. Entonces Abraham dice, por tu causa, si saben que eres mi hermana, ellos no me van a matar. Y me van a bendecir y me van a proteger. Entonces, si alguno pregunta, tú vas a decir que eres mi hermana. Literalmente, es lo que hace Sara. Sarai va a Egipto. Cuando entra, dice que los egipcios, observan que es una mujer hermosa y la traen delante de Faraón. Y Faraón la toma así por mujer porque sabe que no es la mujer de Abraham, sino que es su hermana. Y dice la Biblia que empezaron a colmarlos de bienes, le dieron sirvientes, ganados, riquezas a Abraham. Sin embargo, hay que notar algo. Lo que ellos estaban haciendo era una media verdad. Porque en realidad sí era su hermana, su media hermana. Era hija, sí, del mismo padre, pero no de la misma madre. Era su hermana. En esos tiempos esto era normal, que se pudiesen casar. Y así habían hecho, conforme a lo que hacían en esos días. Sin embargo, esa media verdad, delante de Dios, es una mentira. Porque delante de Dios no hay medias verdades. O es la verdad, o no es la verdad.
Y esta media verdad es una mentira. Cuando Faraón se lleva a Sara, la pone en su harén, seguramente esperando, conforme a la costumbre, que llegase el día en que él podría poseerla, Dios le sale al encuentro y empieza a haber gran calamidad delante de Faraón. De tal manera que Faraón consulta y dice: ¿qué es esto que está pasando? Todo estaba bien hasta que yo tomé esta mujer y ahora todo empieza a ir mal. Y le habla y le dice: ¿qué has hecho? Tú has hecho algo mal, le dice a Abraham. Dinos la verdad ahora, porque toda esta maldad no puede venir sin causa. Es tu mujer, ¿verdad? Y él dice: sí, es mi esposa. Entonces Faraón lo tiene que echar para que Dios lo vuelva a bendecir. Y dice que lo echa y le da riquezas y lo despide con todo. Ganado, siervos, riquezas, todo eso. Es interesante notar a esta altura cómo Sara, porque para mí, desde donde yo lo veo, Sara está totalmente convencida de lo que Dios le ha dicho a Abraham. Pensemos en esto, porque me parece que a veces no lo estamos pensando. Dios, ¿a quién le había dado la promesa de que iba a ser padre de multitudes? Abraham. Si ellos venían a Egipto, y si era como decía Abraham, si ellos saben que eres mi esposa y me matan, ¿en quién no se cumplía la promesa? En Abraham. Sara iba a quedar vivita y seguramente disfrutando, seguramente después de sufrir porque le habían matado al marido, y ella iba a seguir con vida. Pero si mataban a Abraham, Abraham no cumplía la promesa. Pienso yo, sin querer justificar a Sara, parece que ella tiene su propia justicia por lo que la Biblia dice. Pienso yo que ella tal vez pensaría: Dios le dio la promesa a Abraham, yo puedo morir, pero si Abraham muere, el propósito de Dios no se cumple. Entonces yo tengo que ayudar a Abraham, de tal manera que ella acepta ayudar a Abraham, a pesar de que lo que Abraham hace no está bien. La Biblia dice, y les digo esto y soy claro en esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay razón para que usted decida obedecer a su marido o a su mujer si es que está en contra del propósito de Dios. No hay justificación. Usted puede decir: no lo hago, lo que tú quieres que yo haga está en contra de los propósitos de Dios. Decido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios no le va a poder a usted decir nada porque usted está obrando bien. Sin embargo, Sara no hace eso. Seguramente si ella hubiera dicho a Abraham: no mintamos, hagamos las cosas de otra manera, hagamos las cosas bien, Dios te dijo a ti que te iba a bendecir, confiemos en Dios. Ella no lo dice, decide seguir con Abraham en esta verdad a medias. Sin embargo, Dios, que es fiel, sale al encuentro y les permite no cometer un acto de inmoralidad como hubiese pasado si es que ella hubiese terminado con Faraón. Ahora es interesante porque 20 años después, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Y me llama mucho la atención. La Biblia nos muestra que 20 años después, Génesis 20, léalo luego, versículo 1 al 19, cuando Abraham va a Abimelech, le dice lo mismo: hazte pasar por mi hermano. Y Abimelech toma también a Sara en ese entonces ya como parte de una de sus esposas. Y nuevamente Dios empieza a castigar. En esta manera Dios le habla a Abimelech por un sueño. Literalmente Dios le dice: eres un hombre muerto. Eres un hombre muerto por causa de esa mujer, porque esa mujer es casada, le dice. En un sueño, me encanta la forma de hablar de Dios, porque Dios le habla en un sueño al rey y le dice: eres hombre muerto. No lo voy a leer, búsquelo usted, ya le dije en qué pasaje está. Eres hombre muerto por causa de esa mujer que has tomado, porque ella es una mujer casada. Y a Abimelech le empieza a hablar en el sueño a Dios y le dice: pero yo hice bien, yo no sabía que era casada, a mí se me dijo que era la hermana de este. Y Dios le dice: yo ya te dije, es casada, así que eres un hombre muerto por ella.
así que solucione el asunto. El hombre se despierta, habla con sus consejeros, dice, Dios me dijo esto. Así que va y le dice a Abraham, ¿esto es cierto? Y Abraham dice, sí, es cierto. Es mi hermana, pero es mi esposa. Es mi esposa. Pero tuve miedo de que me matase. Así que le dije esto. ¿Por qué tomo esto? Porque muchas veces nosotros no aprendemos de nuestros errores. A veces cometemos pecados y decimos, esto no lo vuelvo a hacer nunca más. 20 años después, este lo vuelve a hacer. 20 años después. ¿A qué voy? No baje la retaguardia. No crea que porque pasó el tiempo usted ya está todo firme, porque dice la Biblia, el que se crea firme, mire que no cae. A veces nosotros andamos por ahí creyendo que estamos súper fuertes en la fe, que no vamos a cometer cierta clase de pecados y decimos, pero de eso no te preocupes porque yo en eso jamás. Y ahí es donde vamos a meter la pata. No confíe en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. Confíe en el Señor, en lo que Él puede hacer. Abraham, 20 años después, vuelve a hacer lo mismo y Dios tiene que volver a salir al encuentro para librar a Sara, que se ve que volvía a confiar en Abraham, obviamente, para permitir que esto vuelva a pasar. Entonces van pasando por pruebas de fe. Sin embargo, una de las pruebas de fe más difíciles que ellos pasan tiene que ver con la situación en la que Sara estaba. Génesis capítulo 16. Allí empieza otra parte de la historia. Porque en la primera ocasión es Abraham el que le dice a Sara, hagamos esto. Tú vas a decir que eres mi hermana para que a mí no me maten. Y así la promesa de Dios se cumpla. Lamentablemente, cuando pasan los años y no hay hijo de por medio, porque Sara era estéril, no hay hijo de por medio. Está bien, Dios le había dicho a Abraham que lo iba a hacer padre de multitudes, pero venimos probando y no hay hijo de por medio. Porque tenemos que pensar que si Dios le había dicho que los iba a hacer padre de multitudes, ellos seguramente cada vez que podían intentaban concebir a un hijo. Entonces era probar y no había nunca este resultado que diera con el embarazo de Sara. Tanto probar, un momento Sara dice, me parece que la promesa no se va a cumplir si es que yo no hago algo. Porque está bien, Dios te ha prometido que te va a hacer padre de multitudes. Yo no puedo tener hijos, estamos intentando hace tiempo. Hagamos algo. Yo te doy a mi sierva, en este caso su sierva egipcia, Agar, y dice, ten hijos con ella. Ten un hijo con ella. Así Dios va a cumplir la promesa de que tú seas padre de multitudes. Ella tiene una muy buena idea para ayudar a su marido, pero es una idea carnal. Es una idea que no está conforme al corazón de Dios. Y todo lo que no está conforme al corazón de Dios, tarde o temprano nos acarrea problemas. Dice Génesis capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Al cabo de 10 años de habitar a Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido por mujer. Y él se llegó a Agar, ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está en tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Esta parte, cuando la leí, quedé totalmente convencido
de cosas que yo tenía que decir aquí de parte del Señor. Me encanta porque dice la Biblia que después de 10 años, de que ellos ya estaban en Canaán, que ya habían ido la promesa, porque ellos se van a ir conforme a la promesa. Han pasado 10 años de ir probando tener hijos, no ha pasado nada. 10 años. Obviamente esta mujer, que se ve que está envejeciendo, que se ve que es estéril, que se ve que su marido se pone viejo, que el tiempo de que se pueda cumplir la promesa se va cortando, dice, yo tengo que hacer algo para ayudar a mi marido a que los propósitos de Dios se cumplan. Oh, maravillosa idea, dice, le voy a dar a mi sierva, la egipcia que tengo. Cuando ella tenga hijos, yo los voy a tomar como míos. De esa manera se va a cumplir el propósito de Dios en Abraham. Me llama la atención porque, así como Sarai no le dijo no a Abraham, cuando Abraham le dijo, vas a decir que eres mi mujer, que eres mi hermana, perdón. Cuando Sarai le dice a Abraham, vas a tomar a mi sierva, él tampoco le dice que no. Podría haberle dicho que no. Podría haberle dicho, esa no es la forma de cumplir el plan de Dios. Esperemos, sigamos intentando. Él no le dice que no. Él no era porque tenía en su corazón estar con más mujeres, porque si no a esta altura ya lo hubiese hecho. Sino porque seguramente también empezó a sentir que su esposa era una voz sabia para poder darle a él esta ayuda. Porque dice la Biblia, y no es un dato menor, en el versículo 2, que Abraham escuchó la voz de Sarai. Yo pensaba aquí en lo que había predicado el domingo pasado sobre Adán escuchando la voz de Eva, que Eva le dice, come, y él come, y ya sabemos cómo termina la historia. Y ahora veo a un Abraham aquí escuchando la voz de su mujer, que le dice, llégate o ten hijos con Agar, y él dice, bueno, aquí insistes. Cuando podría haber dicho no, al igual que Adán a Eva. Pero presten atención a eso, que él escuchó la voz de su mujer. A esta altura, tal vez no podríamos decir que él no era un marido atento. Si su mujer dijo algo, él la escuchó. Es un buen descargo de mi parte, para con Abraham, que luego lo tendré que ver de otra manera. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que la sierva queda embarazada. Y cuando queda embarazada, ¿qué pasa? Empieza a hacerle la burla a Sara. Dice, claro, tú no pudiste tener hijos. Yo sí. Entonces Sara siente amargura en su corazón. Se enoja. Y viene y le dice a Abraham, claro, yo te di a mi sierva para que tú tuvieses hijos con ella, pero ahora ella que me servía, que hasta aquí venía todo bien, porque era mi sierva, yo le decía, así hacía, pero ahora que quedó embarazada de ti, me mira con presunción. Me hace la burla. Me señala la pancita y me dice, yo sí pude. Así que estoy enojadísima. De tal manera que ella le dice a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Le dice, todo el dolor que yo tengo, sentilo vos. Porque la verdad que me tiene cansada con lo que hace. Me llama mucho la atención lo que Abraham le dice, versículo 6. Abraham le dijo a Sarai, escuchen, esto es muy de marido moderno, le dice, tu sierva está en tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Esto, si lo pasamos un poquito más para aquí, lenguaje un poco más de nuestros días, es, tú me dijiste que haga, yo lo hice. Así que, embromate. A mí no me vengas a molestar más. A mí no me vengas a decir nada porque yo hice lo que tú me dijiste. Así que, anda a hablar más allá, que a mí no me vengas a embromar el día que yo estoy bien. Te hago caso y ahora me sales con que ¿por qué te hice caso? Imagino a Sara en ese momento, toda la mujer de fe, con ganas de darle un garrotazo encima a Abraham. De tal manera que sale Sara, después de esta preciosa respuesta que le da Abraham. ¿Y con quién se desquita? Con Agar. Dice, Sarai trató muy mal a Agar, de tal manera que Agar se tuvo que ir. Se escapa. No, le hago caso. Claro, obviamente, le hacía la burla, pero la trató tan mal que ella decidió ir al desierto a dejarse morir por ahí. Dios tiene que intervenir en eso. Interesante notar este detalle, la importancia de poder
tomar decisiones sabias en pareja, de poder poner la voluntad de Dios como prioritaria, de decir, esto debe suceder, esto no lo vamos a hacer, la promesa de Dios no está en juego jamás, seamos fieles a lo que Dios nos dijo. Hay una prueba de fe aquí. La Biblia luego nos muestra que Agar da a luz a Ismael. Ismael nace, crece, Abraham lo toma como su hijo y pasan como 13 años más. Como 13 años más. Hasta que nos encontramos en el capítulo 18 de Génesis. Dice la Biblia que el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras estaba él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Versículo 9. Entonces ellos, los ángeles, el Señor de por medio, le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, en la tienda. Aquel le dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, al año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda, estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrando en años, y Sara había cesado ya de tener la costumbre de las mujeres. Dice la Biblia, y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo que mi Señor también ya es un viejo? El Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo tan vieja? ¿Hay demasiado algo que sea imposible para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, para este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, dijo, yo no me reí. Pensemos en la imagen, ¿no? Vienen los ángeles, vistos como cualquier otra persona, no era que venían con alas, y uno podía decir lo que me dicen, algo sobrenatural. Sin embargo, Abraham sabía que estos eran hombres de Dios. Él lo sentía. Él le dice, quédense, vamos a comer algo. Le manda a Sara, veía yo la medida, le manda a hacer 7 kilos de harina para que haga pan. No sé cuánto pan quería darle, 7 kilos de harina. Trae un corderito, prepara la comida y le dice, coman. Entonces, mientras que están ahí comiendo, uno de los ángeles le pregunta, ¿y Sara? ¿Dónde está Sara? Dice, está en la tienda. ¿Qué estaba haciendo Sara? Oído detrás de la tienda. No es muy clásico de las mujeres hacer eso, para nada. Pero ella estaba ahí, con las orejas ahí escuchando lo que Abraham estaba hablando con estos hombres. De tal manera que uno de los ángeles le recalca la profecía que ya él había escuchado hace más de 20 años atrás, donde le dice, mira, tú vas a ser padre de multitudes. Dice, el año próximo, más o menos a este tiempo, yo voy a volver aquí. Y cuando yo vuelva, tú vas a ser ya papá. Y Abraham como que lo escucha, pero piensa que ya es muy anciano. Sara, que está escuchando esta profecía, le da gracia. Ya era una mujer grande y dice, claro, estos vienen acá a gastarlo a mi marido. Lo ven todo viejito, que le da de comer y ahora le salen con que de aquí a un año va a ser papá. Eso significa que yo voy a quedar embarazada, siendo que ya soy vieja, que él también está viejo y que yo ya perdí la costumbre de las mujeres, es decir, ya estaba en la menopausia, ya no tenía su periodo menstrual. Dice, con todo eso, estos vienen acá a contarnos la historia. No, basta. Dios, que está escuchando todo, que conoce el corazón del hombre, que seguramente estaba probando una vez más la fe de ellos, Dios le dice, ¿por qué se ríe? Obviamente Sara no estaba presente, pero Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe? Sara, ¿hay algo que sea demasiado difícil para Dios? Es la pregunta que hacen los ángeles. ¿Hay algo que sea demasiado difícil para Dios? El año próximo, cuando yo venga, va a estar embarazada. Y ese hijo le van a poner por nombre Isaac, que significa risa. Se rieron de lo que yo dije, van a tener un hijo y le van a poner por nombre risa. ¿Se hacen lo gracioso? Ahí tienen. Le van a poner por nombre risa. Así que no sé cómo anden ustedes con las promesas de Dios, pero mejor tómenlas todas de la mejor manera. ¿Sí? Literalmente ella luego viene y dice, no, ¿cómo van a decir que yo me reí? No, no me reí. No. El año próximo, a esta misma fecha, van a tener un hijo. Es precioso porque
se cumple la promesa años después. Pasa un año y Sara queda embarazada. Para todo esto, piense, hermano, hermana, haga lógica. Ellos seguían practicando cómo tener a Isaac. No es que dejaron de practicar nunca. Ya en algún otro sermón hablaremos del sexo y la tercera edad o alguna otra cosa. Ahora no. Pero ella queda embarazada del viejecito ese. Y la viejita esta menopáusica está embarazada. Dios ha sido fiel. Dios ha visitado a Sara y a su fe, a su confianza. Y tienen al hijo, Isaac. Abraham, ya siendo un hombre de 100 años, empieza a disfrutar a este hijo de su vejez. Su otro hijo, Ismael, ya tenía 13 años. Hasta aquí él le había enseñado a Ismael seguramente todo. Ahora tiene en sus brazos al hijo de la promesa, porque Dios le dice, no va a ser Ismael quien va a heredar lo tuyo, va a ser Isaac. Va a ser Isaac. Pero nos muestra la Biblia que un día, mientras que el niño Isaac, chiquitito, él seguramente muy chiquitito, estaba ahí afuera jugando, sale Sara, como toda madre, a vigilar qué están haciendo los hijos que juegan afuera, y lo encuentra a Ismael burlándose de Isaac. Lo encuentra burlándose de Isaac. Pónganse en situación ustedes, mamás. ¿Qué hubieran hecho si ven que alguien se está burlando de sus hijos? Seguramente se hubieran puesto, no sé cómo. Mi mamá siempre tuvo un dicho, yo lo disfruté durante toda la etapa que fui niño. Y ella decía, conmigo hagan lo que quieran, pero le tocan el pelo a uno de mis hijos y me van a conocer. A mí háganme lo que quieran, pero le tocan el pelo a uno de mis hijos y me van a conocer. Me parece que eso le bastaba a las vecinas como para que dejen que nosotros estemos tranquilos, ¿no? Éramos niños santos igual, éramos. Otros tiempos esos. Sara ve que Ismael se está burlando de Isaac y viene y le habla a Abraham y le dice, mirá, yo no aguanto más esta situación, Me acuerdo todavía que esta me hacía la burla, ahora su hijo se hace la burla de mi hijo. Esto no va más, Abraham. No va más. Estoy harta, cansada. Harta, cansada. No va más. Entonces Abraham, que a esta altura ya estaba bastante viejito, dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y Sara le dice, échala. No la quiero ver más, échala. No podemos vivir aquí como familia, vos, Sara y yo, queriendo buscar la promesa de Dios mientras que esté ella y su hijo aquí. No vamos a estar bien. Somos una familia, no vamos a estar bien con esta mujer que no está conforme al propósito de Dios aquí con nosotros. Échala. Me llama mucho la atención lo que Dios le dice a Abraham. Yo decidí marcármelo porque dije, la verdad que es interesantísimo lo que el Señor le dice. Note lo que la Escritura puede decir. Ya hasta este momento, Sara ha venido soportando muchas cosas. Y aquí le dice, no aguanto más. No aguanto más. Le dice Génesis 21:12. Leo desde el versículo 9. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que había dado a luz de Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente a mi hijo Isaac. Y este asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Mujeres, subrayenlo y ahora se lo muestran a sus maridos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te serás llamada descendencia. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice,
Sara está ahí muy enojada, enojadísima. Pónganse en situación. Ella ve que se está burlando y viene así con toda esa ira y le dice, mira, me cansé. El hijo de esta se burla de nuestro hijo. Rájala, sacala de acá, no la quiero ver más. Y Abraham se angustia, porque dice, ya le había tomado cariño. Piensen, 13 años, Ismael había sido su hijo. Él había depositado en Ismael muchas cosas. La otra era la sirvienta, mal que bien estaban ahí acostumbrados, había hecho parte de la familia. Ahora la tiene que rajar. Y dice, ¿cómo hago esto? Se angustia Abraham. Y Dios le dice, Abraham, no te preocupes ni por la sierva, ni por el hijo. Dios luego, dice la Biblia, que le da a Ismael esta habilidad de ser un cazador con arco. Ya tenía 13 años, que era el tiempo en que uno se consideraba un hombre que podía sustentar a su familia. Dios no es ningún abusivo en esto, Dios cumple todos los requerimientos. Dice, hacele caso a tu mujer. Dios le dice, presta atención a todo lo que Sara te diga. Yo en esta parte dije, esta parte me la salteo, no le puedo dar como un caño a los hombres, no lo voy a hacer. Y luego dije, no tengo que hacerlo, es mi oportunidad para darle como un caño. Quiero decirle lo que creo que Dios quiere que sepan. A todos los hombres, a todos los hombres. Muchas veces, Dios va a utilizar a su esposa para que usted sepa lo que tiene que hacer. Es importante que prestemos atención a lo que nuestras esposas dicen. Sí, totalmente importante. ¿Saben? Nosotros tenemos una mentalidad pero tan cerrada, que creemos que nosotros la sabemos todo. Yo soy el que manda en casa. Aquí se hace lo que papá dice. Y cuando papá a veces no sabe todo lo que tiene que hacer, cuando tiene una visión muy corta, cuando no entiende cuál es la voluntad de Dios, ¿acaso Dios no puede utilizar a su esposa para decirle, amor, acá te estás equivocando? Amor, esto no está bien. Esto que quieres hacer no funciona. Permítame leer algo que yo me anoté y quiero citar literalmente para que no digan, el pastor lo dijo. Culpen al autor del libro que estaba leyendo y que justo hablaba de esto. Cito al libro Famosas Parejas de la Biblia de Richard Strauss. ¿Sí? Dice él en la página 26. Dios quiere que el hombre le preste oídos y oiga esta evaluación de la situación que está pasando. Los cambios que ella cree que han de hacerse. Dios quiere que escuche cuando ella trata de comunicar sus sentimientos y sus necesidades y que luego haga algo positivo en cuanto a lo mismo. Uno de los problemas que más prevalecen hoy en los matrimonios cristianos es que el esposo tiene demasiado orgullo para admitir que algo anda mal y es demasiado terco para ponerle remedio. Quizás Dios quiere iluminarlo valiéndose de su esposa. ¿Cómo sonó esto en mi corazón cuando dijo este autor? Demasiado orgullo y demasiado terco. Demasiado orgullo y demasiado terco. Y tengo que hacer un mea culpa aquí y confesar que durante mucho tiempo y durante muchos años de mi vida siempre creí que no tenía que prestar mucha atención a lo que decía mi esposa. No que la ignoraba, pero sí creía que por ahí yo creo que yo tengo razón. Me parece que lo que estamos haciendo está bien. No, pero no está bien. Ya vas a entender que sí está bien. Y luego no estaba bien. Y luego metía la pata. ¿Cuánta sabiduría hay en poder ser parejas que nos escuchamos mutuamente? Que las decisiones las tomamos en conjunto. Que no es que eres el sabio, el iluminado, el sacerdote de la casa, que Dios a ti te habla, que tienes más tiempo de conocer a la Biblia y de Dios. No, amor, aquí las decisiones las charlamos, las evaluamos. Habrá momentos en donde
como Sara, las mujeres tendrán que estar dispuestas a seguir y acompañar a sus esposos en el propósito que Dios quiere para ellas. Y habrá momentos en que los esposos debemos ir como punta de lanza, diciéndole a nuestras esposas, esta es la voluntad de Dios para nosotros, vayamos hacia ella, que no nos detenga nada, ni siquiera sé muy bien cuán difícil puede ser, pero Dios nos dijo que vayamos y vamos a ir. Nadie ha de seguir a alguien cuando ese alguien mismo no tiene confianza en sí mismo. Abraham sabía a dónde tenía que ir y Sara estuvo dispuesto a seguirla y acompañarla. Pero sin duda en los momentos de lucha, donde la fe fue probada, Dios también quería que Abraham escuche a Sara. Quiero terminar y solamente hacer una mención al momento de prueba de fe más amplio que tienen Abraham y Sara. Y ustedes lo recordarán porque, claro, luego él echa a Agar y a Sara y su hijo crece. Y cuando Isaac tiene 12 años, Dios le pide algo que en realidad no sé si hoy lo volvería a pedir, algunos estuviéramos dispuestos a hacerlo. Dios le dice, quiero lo que tú más amas. Quiero lo que tú más amas. Dame a Isaac en sacrificio. Ve a Moriah, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Dame lo que más amas. ¡Qué dolor debe haber producido en el corazón del padre Abraham, un hombre de fe, que ahora Dios le diga, dame lo que más amas, dame a tu hijo, dame a tu hijo. ¿Y cuánto dolor debe haber habido en el corazón de Sara, mujer de fe, esposa de Abraham, compañera, cuando Abraham vino después de haber escuchado la voz de Dios y empezó a preparar todo? La Biblia no nos muestra a Sara en el relato, pero estoy seguro que ella sabía lo que pasaba. Sea que Abraham se lo hubiese dicho o no, ella sabía lo que pasaba. Ella tuvo que haber ayudado a Abraham a que prepare todo. Tuvo que haber estado presente mientras que Abraham ponía la leña, mientras que Abraham preparaba el cuchillo y le decía a Isaac, vas a venir conmigo. ¿A dónde vas? Porque las esposas tienen siempre esa pregunta, a flor de labios. ¿A dónde vas? Y Abraham, que no le tenía que haber mentido a su esposa, seguramente le tuvo que haber dicho, voy a Moriah, a presentar un sacrificio. Y lo vería tal vez tenso, o lo vería sufriendo, angustiado, porque Abraham sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo. La Biblia dice que él tenía fe de que una vez que hubiese muerto, Dios lo resucitaría. Esa era su confianza. Él dice, yo lo voy a sacrificar porque sé que una vez que yo lo sacrifique, Dios va a hacer algo milagroso para que él vuelva conmigo. Pero no le voy a rehusar a mi hijo a Dios. Sara tuvo que haber visto todo esto. Seguramente los veía irse a lo lejos, perderse en la distancia. Y tenía el corazón partido de saber que seguramente su hijo iba a ir en sacrificio. En todo eso, la Biblia no nos muestra a una Sara diciendo, no lo hagas. No cumplas con eso que Dios te pide. Es demasiado para Dios. Ella no le dice, viejo, esa es la promesa, no hagas eso. Pareciera que el silencio de la Biblia, que luego nos muestra en el libro de los Hebreos, nos dijese, ella estuvo dispuesta a que él haga esto. Cuando Dios le pidió la más grande prueba de fe, ella estuvo dispuesta a acompañar a su marido. Cierro con esto. Qué importante es que en la relación de pareja podamos ambos ser un hombre y una mujer de fe. Que la mujer entienda que cuando su marido cumple los propósitos de Dios, ella es bendecida. Que ella puede disfrutar de que su marido cumpla el propósito de Dios. En la sociedad moderna nos habla como que estamos separados, que cada uno tiene que cumplir sus propias metas, de tal manera que el que uno se realice en la familia parece la infelicidad del otro. Como que parece que algo le falta al otro. Sí, él está bien, pero yo me quedé aquí, no hice nada. No creo que ese sea el propósito de Dios. Me parece que cuando entendemos que no somos dos, que somos uno, cuando él está bien, yo estoy bien. Cuando ella está bien, yo estoy bien. Ambos caminamos para cumplir el propósito de Dios. Si es así, creo que Dios puede bendecirnos. Bien.